estuvimos haciendo la semana pasada. ¿Perdón? Sí, pero eso es una explicación del diagrama. Yo quiero el diagrama. ¿Cómo se resume la Biblia? ¿Cuál es el ápice, el centro, el...? Sí, pero todavía no han aterrizado. Cristo y su cruz. Si deja la cruz, está mal. Claro, Cristo, su obra y su cruz, pero Cristo y su cruz, acuérdense, miren, el diagrama de la semana pasada. De hecho, nuestro logo representa toda la obra de Dios, toda la Biblia. Miren, la Biblia es algo así, ¿verdad? Un libro medio maltrecho ahí, y aquí tiene ese es el resumen del diagrama de lo que la Biblia trata. De eso se trata la Biblia, de Cristo y su cruz, de Cristo y su cruz. Ahora vamos a ver en esta clase de hoy un poquito más detallado de lo que trata la Biblia, pero paso a paso, si usted quiere. Pero sí, vamos a establecer, pues si puedes poner la próxima, dice, la Biblia trata de Dios y sus obras. Y lo vamos a desglosar, por supuesto. La Biblia trata de Dios y sus obras. Aquí estamos hablando de Dios, en esta cruz. Si hablamos de Jesucristo, ¿estamos hablando de Dios o no estamos hablando de Dios? Cuidado si vienen con herejías ahí, antinomianistas y qué sé yo. Déjame hacer ese diagrama mejor, porque, oye, ya mis facultades de dibujante se fueron todas. La Plaza de la Cultura no me ayudó mucho. Pero vamos a hacerlo mejor porque sí, ojalá y aparezca un artista por ahí que haga parte de meterlo en la conferencia y así queda para la posteridad. Bien. Así, en eso se resume la Biblia. Este es el panorama bíblico. Pero si nosotros desglosamos eso en una frase, pudiéramos decir que la Biblia trata de de Dios y sus obras. Cuando hablamos de Cristo, estamos hablando de una de las personas de la Biblia trata, ¿verdad? La Biblia trata de Dios y sus obras. Está ahí en la diapositiva, pero quiero ponerlo aquí, porque vamos a desglosar eso en el resto de la diapositiva. Si ustedes se fijan, la Biblia es el tratado o la revelación de Dios, sus obras, su reino y su gloria. Dios, sus obras, su reino y su gloria, lo vamos a ver. Usted verá que la Biblia lo dice a sí mismo. Lo que pasa es que estamos intentando ponerlo en perspectiva, que usted lo vea como un cuadro macro, grande, de todo lo que trata este libro. Si usted le quita las obras de Dios y Dios a este libro, queda sin ninguna página, queda completamente en blanco. Porque, ¿cómo comienza la Biblia? Para que usted vea que no estamos aquí especulando. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué es la creación de Dios? Sus obras. ¿Y cuáles son esos dos espacios grandes en lo que se enfoca la Biblia en materia de creación? Los cielos y la tierra. Ahora Dios le mete un montón de cosas a los cielos y la tierra, que es lo que sigue tratando nuestro pasaje, Génesis, en el resto del capítulo 1. Pero la Biblia es un tratado de Dios y sus obras. Si a mí me hubieran dado una clase así cuando yo era pequeñito y me lo hubieran metido en la cabeza, hubiera sido de mucho beneficio, pero eso yo lo he tenido que aprender prácticamente solo en el tiempo. Pero no quiero que a ustedes les pase lo mismo, sino que quiero ayudarle con esas fórmulas para que no les pase lo mismo que a mí, que fui creciendo poquito a poquito. Pero acuérdense que una panorámica es
ver algo desde un punto, ¿verdad? Esa es una panorámica. Yo estoy aquí parado y estoy viendo, hicimos algunos ejercicios la semana pasada, y estoy viendo aquello. ¿Qué yo tengo aquí en la mano? Usted asume que es la Biblia, ¿verdad? Puede ser otro libro, pero es la Biblia. ¿Qué contiene ese libro adentro? A Dios y a sus obras. ¿Ya? ¿Terminamos la clase? Entonces, Dios, sus obras, su reino y su gloria. Y cuando hablo de su reino y su gloria, y lo vamos a desglosar un poco más adelante, hoy vamos a ver solamente Dios, sus obras, y vamos a introducir su reino, porque solamente tenemos 45 minutos. La gloria de Dios es la manera como Dios se nos muestra. Y por cierto, son las obras de Dios las que proclaman la gloria de Dios. El Salmo 19, si usted se acuerda conmigo, dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento, o todo lo que usted puede ver, anuncia sus obras, etcétera. La Biblia está llena de ese tipo de declaración. Por ejemplo, en Romanos capítulo 1 nos dice que lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó a través de ¿qué? De las cosas hechas. Todo lo que nosotros podemos saber y ver de Dios tiene que ver con su manifestación, con su obra. Ahora, yo no quiero pasar por alto la descripción de Dios que pudiéramos traer a modo quizás de un pequeño párrafo. Míralo allá, no sé si se ve de donde usted está, alguien que lo pudiera leer, por favor. Pero para que salga la grabación, dice: Dios es un ser eterno, trascendente y soberano, es espíritu infinito y purísimo, es decir, santísimo. Ha existido siempre y siempre existirá. Es la causa de toda la existencia misma, creador de todo. Es omnisciente, omnipotente y omnipresente. Todo lo hace para sí mismo, es decir, para su gloria, o para la alabanza de su gloria, o para la alabanza de la gloria de su gracia, la cual, es decir, su gloria, demanda de sus criaturas. ¿Sí o no? Se lo puedo mandar, Janet, si quiere no tiene que sacarle fotos, lo puedo mandar como foto no hay problema, todo está disponible. Pero esa es una definición resumida de lo que sería tratar de poner en palabras a Dios. Eso es muy difícil, pero se puede hacer algo, ¿verdad? Dios es eso, es un ser eterno, es trascendente, es decir, que está por encima de todo y que nada le afecta, nada. Y usted dirá: pero las escrituras a menudo dicen que Dios se dolió, que Dios lloró, que Dios... Son figuras del lenguaje que se llaman, por cierto, antropomorfismos y antropopofismos, que nos hablan de Dios como si Él fuera un hombre, pero Dios no es ningún hombre. Y claramente no están diciendo que Dios es un ser inamovible y que no tiene emociones. Sí tiene emociones, y se ven en esos antropomorfismos, especialmente se ven como si fueran afectadas por lo que el hombre hace. Sin embargo, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y debemos ver esas figuras como figuras no más. De tal manera que Dios existe por sí solo y es soberano. En otras palabras, Él hace lo que a Él le dé su santísima gana, ¿verdad? Cuando nosotros enojados decimos: yo hago lo que me dé mi gana, no decimos santísima, decimos el antónimo de santísima, pero Dios es su santísima gana lo que hace. Y nadie le da consejo. Usted se imagina a Jenny Olivo dándole consejo al Señor allá cuando Él creaba todas las cosas y cuando ponía los límites de la tierra, como en Job, ¿verdad? Que le hace unas cuantas preguntitas, unas 60 y tanto preguntas, y Job se quedó con la boca cerrada porque no sabía cómo contestar ni siquiera una de esas preguntas tan sencillas. Se la podemos hacer a Carl Sagan o a Neil o cualquier
filósofo evolucionista de renombre, y van a decir otra vez lo mismo. Bueno, no sabemos, estamos investigando. Bueno, no sabemos, estamos investigando. De hecho, eso es lo bueno de esto, dicen ellos, porque estamos investigando y un día llegaremos a saber. Y si fuera usted como Ken Han, le diría, hay un libro donde nos dice cómo, cuándo y dónde sucedió esto, aquello, lo otro. Extraordinario. Déjeme con ese libro a mí, que yo prefiero saber y no estar ignorar, ¿verdad? No ignorar. Entonces, Él es espíritu infinito. Aquí hemos hablado de Dios en muchas ocasiones, porque de Dios hay que hablar. Ustedes saben que Dios es 3 personas, no está en la definición por una falta mía, pero Dios es trino, Dios es 3 personas. Y sucede que una de las 3 personas de la divinidad, además de ser espíritu, también tiene cuerpo. No un cuerpo aparente, como me dijeron 2 testigos de Jehová que estaban en mi casa ayer. Yo no. Él tenía carne de verdad después de resucitar y huesos de verdad. Lo de la sangre yo no sé, pero tenía por lo menos huesos y carne de verdad. Y invitó incluso a Tomás y a los otros testigos a venir y tocarle, y le dijo, para que ustedes vean que no soy un espíritu. Los espíritus no tienen carne y hueso como yo. Le dijo a sí mismo. Nuestro Señor está en los cielos. Cuando Juan tiene la visión de nuestro Señor Jesucristo en la corte de Dios, dice que vio a un cordero como inmolado, que no se veía porque estaba humillado en medio de los 24 ancianos, de los tronos de Dios, con todas las figuras que caracterizan al escritor de Apocalipsis. Pero de repente él parece que se alzó un poquito más y vio allí un cordero como inmolado. Y ese cordero era el Rey de Reyes y el Señor de Señores, por cierto, que estaba allí. Y nosotros sabemos que nuestro Señor de la gloria de verdad resucitó en carne. Y el que no cree que Cristo vino en carne es anticristo. Dice el apóstol Juan en 1 de Juan. Si usted no cree, en 2, si el que no cree que Jesucristo vino en carne es anticristo, es anatema, es lo que sea. Si alguno anuncia un evangelio diferente de este evangelio, y este evangelio claramente nos dice que Cristo nació por obra y gracia del Espíritu Santo, que fue anunciado por el Padre y que fue María la receptora de Jesús, y que él comenzó a crecer en estatura y en sabiduría y en gracia, y que después ejerció su ministerio, y su ministerio fue glorioso. Hubo milagros de todo tipo, discursos irrefutables, y después le fue necesario ir a Jerusalén a padecer mucho de los ancianos, de los escribas, de los fariseos, y ser asesinado, pero resucitar al 3er día. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es nuestra esperanza, vana es nuestra fe. Todavía estamos en nuestros pecados. Podemos hacer cuando nos vengan ganas, porque no hay resurrección de muertos. 1 Corintios capítulo 15. Pero nuestro evangelio está encubierto entre los que se pierden, pero no entre aquellos que hemos alcanzado gracia. Entre nosotros el evangelio está claro. Así que la Biblia es el tratado de Dios y de sus obras. Dios es ese espíritu, ese ser eterno que no es causado, que es incausado, pero que es la causa primera de todas las cosas, de todo lo que existe, que podemos ver, incluso de cosas que no podemos ver, como el reino de los espíritus y de los ángeles. Y es santísimo, y todas estos atributos y características, la mayoría de ellos exclusivas de Dios, convergen en un solo ser, en una sola persona, en 3 personas, que es Dios, que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Él ha existido siempre y siempre existirá, es la causa de todas las cosas que existen. Él es el creador de todo lo que vemos y también de lo que no vemos, de lo que nuestros ojos no alcanzan a ver. Y hay 3 características que sobresalen en la persona de Dios, que es que Él es omnisciente, es decir, que los cielos de los cielos no lo pueden contener. Él está presente en todo lugar, incluyendo el infierno de fuego. Y una de las cosas que hace que el infierno sea terrible es exactamente que Dios está allí.
porque Él es terrible en juicio, ¿no dice el salmista? Terrible en juicio y terrible en alabanzas. Claramente Dios se aira, ¿no? Y se enoja. Y no quisiera usted ser receptor del enojo de Dios, como le pasó, por ejemplo, a Israel en el año 722 a.C., o como le pasó a Judá en el año 605 a.C., cuando vino Nabucodonosor. No quisiera ser usted reo de la ira de Dios, porque cuando usted va y lee, por ejemplo, Lamentaciones de Jeremías, Jeremías está loco. Él no puede creer lo que está viendo como fruto del enojo de Dios contra su propio pueblo. Pero eso es exactamente lo que pasó. Es omnisciente, también es omnipotente. No hay ninguna limitación al poder de Dios. Y no tenemos tiempo para ir más allá de esa simple declaración, pero también es omnisciente, y es que Él lo sabe todo. Es omnipresente, es omnipotente, es omnisciente. Toda la sabiduría, todo lo posible de ser sabido, Dios lo sabe antes de que incluso suceda. Como dice el salmista, pues aún no está la palabra en mi boca, y aquí ya tú la sabes toda. ¿Se acuerdan? Ese es nuestro Dios. Esa es la persona a la que nosotros le servimos, como cantamos, que a cada estrella le tiene un nombre y la llama por su nombre. Eso es simplemente una declaración, o para pasarla por alto, o para que nos explote el entendimiento. Señor, que tú llamas a cada estrella por su nombre. Sí, yo llamo a cada estrella por su nombre. El Señor sabe el nombre singular de cada uno de los 7 billones de habitantes que hay en el planeta Tierra. Y estoy seguro que sabe los nombres de cada ángel, de las miríadas de ángeles que hay en el universo entero. Y sabe los nombres de las estrellas por su nombre, sabe los nombres de los asteroides, de los cometas, increíble, de las especies vivientes que hay, por ejemplo, en el planeta, que todavía los biólogos están en investigación, porque hay algunos cuantos cientos de miles que todavía no se conocen ni se le ha dado nombre, porque son demasiadas, simplemente demasiadas. Pero miren una característica de Dios que usted tiene que recordar siempre y que debe puntualizar, y es que todo lo que Él hace, lo hace para sí mismo. Es, si pudiéramos decirlo así, hedonista de sí mismo, un amante de sí mismo. ¿Sabe por qué? Y cuando jura, ¿sabe por qué jura? Por sí mismo, porque no hay otro mayor que Él por el cual pueda jurar, como dice el escritor de Hebreo. Tenemos que entender eso de Dios, o se nos va a pique toda concepción posible de la divinidad. Dios es orgulloso de sí mismo, hiper orgulloso de sí mismo, y se lo prohíbe a su criatura el ser orgulloso de sí mismo. Miren qué cosa. Pero Él no lo tiene prohibido para sí, sino que lo establece y lo ejerce y lo demanda. Por eso es que en la Biblia usted lo va a encontrar que todo lo que Él hace, ¿lo hace para quién? Para su gloria. Y, oiga, ojo, y no comparte ni un poquito así de su gloria con nadie. Ese es nuestro Dios, señores, y la razón por la que Él hace todo para su gloria, porque no hay nada más precioso, ni nada más sublime, ni nada más glorioso, como alguien con tanta gloria le va a dar, o se va a rebajar a darle la gloria a un asunto que opacaría su gloria. Nosotros lo que hacemos a menudo es que eclipsamos, o procuramos eclipsar la gloria de Dios, utilizando aquí la fraseología de mi amigo Piper, que me tiene loco con su fraseología, siempre tengo que estarlo citando. Nosotros eclipsamos la gloria de Dios con nuestras acciones, pensando que estamos quizás resaltando la gloria de Dios. A menudo lo que hacemos es que la regamos, es que eclipsamos la gloria de Dios, nos ponemos en medio de la gloria de Dios, y el brillo de Dios medio se opaca por mí, cuando deberíamos procurar claramente su gloria. Él no solamente busca y procura su propia gloria a Él, pero Él establece que sus criaturas, o demanda de sus criaturas, que todo lo que hagamos, sea que comamos o bebamos, 1 Corintios 10:31, o hagamos cualquier cosa, lo hagamos para la gloria de Dios. De tal manera que cualquier cosa que hagamos que no sea para la gloria de Dios, ¿qué viene siendo? Dele el nombre que le da la Biblia: pecado.
Por lo tanto, nuestras acciones públicas y privadas, cuando hacemos algo que no honra a Dios, estamos nada más y nada menos que tratando de apuñalar a la divinidad. Y eso fue exactamente lo que hicieron nuestros primeros padres en la caída. ¿Se acuerdan? Ellos querían usurpar el puesto y la gloria de Dios, y el diablo también cuando cayó, la misma cosa. Pero eso no es posible. Ya hemos visto los intentos fallidos de las criaturas, tanto de Satanás y de un tercio de los ángeles que arrastró consigo, como del hombre y todo el ejército de los hombres, porque en Adán todos mueren y todos pecaron. No hemos tenido éxito, y la gloria de Dios sigue siendo la misma gloria de Dios. Yo no sé si usted sabía que a Dios no se le añade más gloria. ¿Cómo es que dice el cliché? A su nombre gloria y a su nombre más gloria. No le añadimos más gloria a Dios. Ni siquiera, nosotros lo único que podemos hacer es proclamar la gloria de Dios. Proclamar la gloria de Dios. No le añadimos gloria a Dios. Dios tiene su gloria estándar por la eternidad. Parecería que no, porque fíjese cuántos seres humanos Dios hizo al principio. 2, ¿verdad? Una pareja. Bueno, si la pareja está supuesta a manifestar la gloria de Dios y ahora hay 1000 parejas, pues entonces Dios debería tener más gloria. No, es simplemente la manifestación de la gloria de Dios. No hay forma de que Dios pueda, o de que nosotros podamos ver el completo esplendor de la gloria de Dios, sino que lo que vemos son destellos de su gloria. Y el problema somos nosotros, no Dios. Dios sí sabe, Dios sí se ha visto a sí mismo y conoce toda su gloria. Que nos aprendamos eso y que no se nos olvide, porque eso nos ayuda a corregir algunos problemas teológicos, prácticos y también teóricos, y es que Dios es hiper orgulloso de sí mismo y no comparte su gloria con nadie. Él no comparte su gloria, de tal manera que si JP está tocando la guitarra y de repente se le mete en el corazón una musa de esa, de que qué monstruo soy, está eclipsando la gloria de Dios. Si el predicador viene, wow, pero qué sabiduría, qué frase, mi hermano, por dentro, ¿verdad? Es por dentro que nos lo decimos. A mí me pasa a veces, y cuando abro los ojos, pero yo estoy en el púlpito y estoy en la presencia de Dios. ¿Y cómo es esto? Eso es lo que dice Martin Lloyd-Jones en su comentario de la oración, de la oración modelo en el Sermón del Monte, que nosotros somos tan bárbaros que en la más profunda intimidad con la divinidad intentamos impresionar a Dios en la oración privada. El fariseo y el publicano: Señor, tú sabes que, dándole un discurso a Dios, como que Dios, mira mi justicia, mira qué monstruo soy. En privado, el Señor está trayendo la parábola, pero el individuo está en su mente, en privado, aquí, usurpando la gloria de Dios. Qué terribles somos. Qué terrible el pecado que nos asalta. Pero a eso se refiere Pablo, a fin de cuentas, cuando él dice: miserable de mí, ¿quién me separará de este cuerpo de muerte? Pablo no está diciendo que él se acostaba con todas las mujerzuelas que pasaban por ahí, o que estaba viendo pornografía. No es eso lo que él dice en Romanos capítulo 7. Él lo que sabe es que a menudo le asaltan pensamientos de la naturaleza humana, y la naturaleza humana lo que quiere es enorgullecerse a sí mismo. Bien, sabiendo eso de Dios, lo que nos resta ver en esta sección es, en el próximo slide, que las obras de Dios
son un manifiesto de su gloria. Eso es lo que nos dice el Salmo 19 y también Efesios capítulo 1, versículo 3 al 11. Las obras de Dios son un manifiesto de su gloria. En otras palabras, nosotros no vemos a Dios, porque Dios es espíritu, ya lo sabemos, ¿verdad? Y un espíritu no puede ser visto, por lo menos en esta región del espacio, ni en esta región en la que nosotros, en este formato en el que nos encontramos. No se puede ver a Dios, pasaría inadvertido. Estoy intentando ponerlo en palabras, ¿no? Pero Dios hace cosas, sus obras, lo que hace, lo que ha hecho y lo que hará son exactamente para manifestarnos su gloria. Claramente usted va a encontrar a los profetas y a algunos de los patriarcas y a los mismos apóstoles, algunos de ellos, no todos, que tuvieron una visión de la gloria de Dios. Decíamos el domingo, por ejemplo, en Isaías capítulo 6, en Ezequiel capítulo 1, en Daniel capítulos 9 y 10, usted va a encontrar a estos hombres teniendo una visión de la gloria de Dios. Y Moisés que dice, Señor, muéstrame tu gloria, Señor, muéstrame tu gloria. Pero Dios le había mostrado la gloria a Moisés, su gloria, un montón de veces en Egipto, con las 10 plagas, con abrir el mar. Eso es exactamente una manifestación de la gloria de Dios. En otras palabras, la manifestación de la gloria de Dios es una muestra de lo que Dios puede ser, hacer y ser. Ya lo vemos. Al pensar en las estrellas, en el cúmulo de estrellas que hay en el universo, las galaxias y sus constelaciones estelares y todos esos diseños de que nos hablan los astrónomos, si usted como yo, usted queda así, absorto con los ojazos como dos huevos fritos y usted frisado. ¿Y de qué esta gente me están hablando a mí? Absortos, porque es tan inmenso, tan inmenso, tan inmenso que yo no lo puedo ni siquiera entender. Increíble. Entonces Dios lo que está diciendo con eso es, Él está mostrando su gloria. Miren mi tamaño, miren mi sabiduría al crear la tierra redonda que no pende de nada y no choca con nada. De vez en cuando tiene sus remenioncitos, pero no porque choca necesariamente, es porque el que la sostiene en sus manos le da una vueltecita para que los hijos de los hombres pues entendamos que hay alguien por ahí que está velando por las cosas aquí. Entonces, las obras de Dios son una manifestación, son el reflejo de su gloria. Es como si nosotros nos pusiéramos frente a un espejo. No se asuste frente al espejo, que esa es su gloria. 10 años, pero yo no sabía que tenía eso tan torcido, pero yo no estoy derecho, y ese cráter que tengo por ahí, qué nariz, Dios mío, pero esa es su gloria, ese es un reflejo de su gloria. Eso es exactamente lo que hacen las obras de Dios, son un espejo que nos muestran alguna cara de Dios, algún lado de Dios, porque es tan inmenso que no lo puedo ver todo a la vez, ni en perspectiva, no lo puedo poner en perspectiva. No puedo hacer una imagen de Dios. ¿Qué imagen me compondréis? Porque si tú pensaras en los cielos de los cielos no me pueden contener. Y si pensaras en la tierra son el estrado de mis pies. Y si piensas en los océanos, allí estoy. Y si piensas en el abismo, oscuro y tenebroso, yo habito allí. Wow. Todo lo que de Dios se conoce, nos ha sido manifiesto por sus obras. Eso es lo que nos dice Romanos capítulo 1, versículo 18 al 20, también Efesios capítulo 1, versículo 3 al 11 y el Salmo 19 y 50,000 pasajes más, pero mi memoria no es tan buena ni tampoco el tiempo es tan suficiente para ponerle 1000 pasajes, porque tampoco tiene sentido. Con que la Biblia lo diga una vez es suficiente y si le doy 3 es demasiado, así que conténtense con eso. Las obras de Dios en sentido general son su creación del universo y sus seres y su obra de la regeneración.
¿Qué es esto? Bueno, las obras de Dios son todo lo que Dios ha hecho en el universo, en el espacio sideral, sea que lo veamos o no, y muchos seres son invisibles, pero potentes, ¿verdad? Como el caso de los ángeles y los demonios. Aquí yo espero que no haya demonios, pero espero que haya un par de ángeles. No lo podemos ver, son poderosísimos. De hecho, hermano, para que usted sepa que eso es tan real, si usted borra la angelología de la Biblia, borraría la mitad de la Biblia prácticamente. Yo no sé si usted sabía eso. Si borrara todas las manifestaciones angelicales de la Biblia, borraría la mitad de la Biblia, porque usted sabe quién fue, a través de quién Dios se le manifestó a todos los profetas, dice Hechos capítulo 7. A todos sin excepción, Dios se le manifestó a través de ángeles. Cuando había con Moisés allí en la zarza, alguien hablando, no era el Dios omnipotente personalmente que estaba allí, sino un emisario del Dios omnipotente. Porque no es posible que un ser humano pueda estar frente al Dios omnipotente y quedar vivo. Dios tiene que usar medios para manifestársenos. De hecho, la persona del Padre, yo estoy segurísimo que nadie nunca le ha visto en este planeta. Nunca, nadie. Y la manera como lo hemos visto es porque Cristo y el Padre son uno. Pero acuérdense que en la manifestación de Cristo se despojó de su gloria, como dice Filipenses capítulo 2. Algunas traducciones la traducen, se vació de su gloria. Él se humilló. Él no vino con todo el esplendor de su gloria, y lo sabemos. Él vino tan sencillo como tú y como yo, y cuidado, si más sencillo que tú y yo. Ese es el misterio que tampoco lo puedo entender. Déjelo así, es complicado, mejor lo dejamos así, porque ese misterio es complicado. El misterio de la encarnación de Dios en la persona de su Hijo Jesucristo es extremadamente complicado. Es por eso que para los judíos Cristo es piedra de tropiezo y roca que hace caer, y para los sabios del mundo Él es estupidez, porque no es posible que la divinidad se haga hombre, y mucho menos que después de ser un hombre muera por mano de los hombres. Y ese misterio de Dios, wow. De tal manera que en eso consisten las obras de Dios, en la creación del universo y en la regeneración. Todo el universo que Dios ha creado, todo, está sujeto a ¿qué? Romanos capítulo 8, verso 20 al 24. A maldición. Y la tierra gime con dolores de parto, esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Pero porque Dios la sujetó a maldición. Y ojo, la tierra no pecó. Los seres que no tienen facultades inteligentes no pecan. Los perros no pecan, no cometen, ¿cómo se llama? Cuando se unen dos familiares, no cometen insectos ni orgías. No acuse a los perros de que están cometiendo orgías o de que están cometiendo pornografía o insectos. Ellos no pueden hacer eso. Eso no es para los perros, eso es para los hombres, el cometer orgías y todo eso. ¿Ustedes saben por qué? Porque los perros no son inteligentes, ni los gallos, ni las cotorras, ni la tierra no pecó. Los perros no pecaron, pero Dios los sometió a ignominia, a maldición por causa de la caída de los seres inteligentes, que son dos clases. ¿Cuáles son esas dos clases de seres inteligentes? Los hombres y los ángeles. Los ángeles pecaron, no todos. Probablemente un tercio de los ángeles, según Apocalipsis capítulo 12, según Judas, un tercio de todo el número de los ángeles que fue hecho fijo, un número de ángeles. Digamos, el Señor hizo 50.000 millones de ángeles, un tercio de esos ángeles cayeron en orgullo, en pecado, intentando usurpar el trono de Dios y la gloria de Dios, etcétera, etcétera. Pero también, desgraciadamente, el otro ser inteligente del universo, usted y yo, también caímos. Y por culpa nuestra, de la caída humana especialmente,
Dios sometió todo el universo a maldición. ¿Y sabe lo que Dios va a hacer con este universo? ¡Bam! Ayer las dos testigos de Jehová que estaban allá, yo le dije, ¿usted sabe por qué yo no compro un terreno por ahí? Porque esto se va a quemar. ¡Ay, pero qué herejía! Dije. Se va a quemar, amiga, se va a quemar, Dios va a quemarlo. Y como me dice ella, venga, vamos a Apocalipsis capítulo 21, versículos 2 y 3. Yo le dije, pero ahí es que lo dice, usted está metiendo cuchillo, mírenlo ahí que dice cielo nuevo y tierra nueva, en lo cual mora la justicia. Ah, no, que la palabra cielo, lo mismo de toda la secta. No, que esta palabra, que no me salte a mí con palabras, amiga. Hay cosas tan elementales y tan, no, entonces ok, mire que la palabra tierra no significa necesariamente la tierra, sino la gente. Yo le dije, sí, pero yo sé español y sé otros idiomas y sé cuando una palabra se está usando metafóricamente y cuando se está usando literalmente. Usted tiene que aprender a discernir eso, señora. Usted me quiere dar una clase a mí de gramática, le dije. Si usted me quiere dar una clase de gramática, díseme. Sí, porque ellos quieren enseñarte gramática. Así fue otra testigo de Jehová que tenía una maestría lingüística. Y yo le dije, pues venga. No, porque en el griego yo le dije, venga, léame esto aquí. Yo con mi Nuevo Testamento griego no sabía ni la no, hablamos la semana que viene. Yo dije, está bien, te voy a esperar. Hace 9 años y la estoy esperando todavía. Clase de gramática, mire, usted sabe, usted se acuerda en la clase de la secta Russell, tercer grado de la primaria, ¿cómo ese tipo me puede enseñar gramática a mí? Pero sería una locura, sería yo un estúpido si me someto a los pies de Russell de que aprende gramática, como él clamaba que era un gran dramaturgo, un bruto que no sabía ni siquiera lo que estaba diciendo. Así que claramente la Biblia es muy clara en todo esto, señores, pero las dos obras más extraordinarias de Dios, se borró eso. Yo ni sabía que se había borrado el slide. Yo estoy señalando para allá, pero estoy pensando que las dos obras más extraordinarias de Dios son los hombres y los ángeles. Salmo 8 nos habla exactamente de eso, ¿no? ¿Quiénes son más gloriosos, los ángeles o los hombres? Los ángeles son mayores en gloria que nosotros, es decir, tienen más brillo, tienen más de qué ostentar que los hombres. Sin embargo, por una razón de los decretos de Dios, los que ocupamos la atención de la divinidad y somos la niña de sus ojos, somos los hombres, no todos los hombres, su pueblo, pero su pueblo es parte del conglomerado de los hombres. Vaya, se borró el asunto. ¿Usted sabe lo que es eso? ¿Qué fue lo que le pasó, Joel? ¿Se apagó el... ok, entonces, sí, y se apagó. Pero Mel, tú lo puedes prender en la escalera llena, me lo tienes que jalar y prender el data show de pronto. Porque quería enseñarle esos últimos 2 slides. Pero déjenme hacer esta pregunta. Ahora yo no voy a hablar de obra, ahora yo voy a hablar de la manifestación de Dios. Acuérdense, ¿la Biblia qué es? La palabra de Dios, la revelación de Dios que se nos muestra en qué? En sus obras. Y sus obras son la obra de la creación de todo lo que existe, pero también la obra de la regeneración de todo lo que existe, que es lo que Dios se propone hacer eventualmente llegado el tiempo, ¿no? Él va a manifestar sus obras, él va a regenerar sus obras. Los cielos serán como quemados, pero regenerados por un cielo nuevo. ¿Y la tierra cómo será? También asada. Y saben lo que bueno, le dije a las dos testigos de Jehová. Me dicen ella, mira, este mundo está bajo el maligno, el mundo entero está bajo el maligno, míralo ahí. Yo dije, ¿y usted está bajo el maligno? Yo soy sierva de Jehová. Yo le dije, entonces, eso no es absoluto, amiga. Si usted piensa que usted no está bajo el maligno y el mundo entero está bajo el maligno, usted está en otro mundo, o en otro planeta.
No es absoluto, usted tiene que aprender a ver cosas que no son absolutas, declaraciones que no son absolutas, ¿verdad? El mundo entero está bajo el maligno. Ahora, si tú me dices que el mundo son ahí los que no le sirven a Dios, los que no le pertenecen a Dios, yo te hago caso. Ella me quería decir que el mundo entero, es decir, el planeta, con todos sus habitantes están bajo el maligno. Yo dije, estará usted bajo el maligno, pero no yo. ¿Qué comunión tiene Belial con Cristo? Ninguna. Es por eso, hermano, que no deberíamos pecar y que deberíamos ser santos de Dios. Porque ¿qué comunión tiene las tinieblas con la luz? Y nosotros fuimos trasladados ¿de dónde? Del reino de la izquierda, de las tinieblas, al reino de la luz. ¿Y pertenecíamos a cuál señor? ¿A quién? ¿A cuál señor era que pertenecíamos? Dígalo, era el diablo. Yo no sé si usted lo sabía. A voluntad de él estábamos cautivos del diablo, y a voluntad nuestra también, pero a voluntad de él. Así que, damas y caballeros, Dios es su obra, hizo todo lo que hizo y va a regenerar todo lo que hizo. Va a hacer una nueva creación. De hecho, este cuerpo de carne y hueso que yo tengo va a ser completamente destruido. Yo no sé si usted lo sabía. Y va a Dios a traer un nuevo, como el grano de trigo que se siembra. No es ese grano de trigo el que sale en la espiga arriba, son granos nuevos. Pero eso es una simple ilustración para... Ahora, ¿cuál es la más extraordinaria no de la obra, sino de las manifestaciones de Dios? Porque no lo podemos poner esto como una obra de Dios. La otra, Joel, hazme un favor. ¿Cuál es la más extraordinaria manifestación de Dios? Entonces no es la redención, es la persona que Cristo, porque en Él, de Él, por Él y para Él son exactamente todas las cosas. Yo quiero que lo vean en primera de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Alguien que lo pueda leer, por favor. Y me consta que no se lo sepan, porque yo le he mandado a aprenderse ese versículo más de 25 veces ya aquí. ¿Qué 25 veces? Como 100 veces. Lo que pasa es que yo sé que la gente es así, imagínense. De hecho, el certificado de esta clase no se verá si se quema en el examen, porque yo tengo que dar un examen y yo no puedo dar certificado sin dar examen. Pero le voy a mandar los slides y el libro de Vaughan, a los que lo quieran, tienen que pedírmelo. Se lo mando por correo para que puedan repasar. Diga, léalo, por favor. Indiscutiblemente grande es el misterio. Cristo, o Dios, fue manifestado en carne. ¿Qué más? ¿Qué más? Seis cosas, ¿verdad? 6 cosas que caracterizan esa gran manifestación de Dios, esa gloriosa manifestación de Dios. ¿Usted sabe cómo dijeron los apóstoles cuando vieron a Cristo? Juan capítulo 1, versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne, como dicen en la emisora los católicos. Y aquel verbo fue hecho carne. ¿Qué más dice? ¿Y ustedes no saben Biblia? Ese versículo, Juan 1:14. Sí, ¿qué más? Entonces viene un paréntesis. Caramba, díganme, porque entonces yo voy a sentirme tentado a pensar que un versículo tan central en las Sagradas Escrituras ustedes no se lo saben. Caramba. Juan 1:14, ¿verdad? Y también 1 Juan capítulo 1 versículo 1 al 8 nos da una descripción de eso mismo.
¿Quién es la más extraordinaria manifestación de Dios? ¿Cuál es? Jesucristo. No titubee, mire, cualquier pregunta que le hagan, diga Cristo y usted va a contestar bien. Y ya, se acabó. Ahora, déjenme dejarle con esto, con este slide, que es el tema de la semana que viene, pero quiero que vean esta definición de lo que es el reino, porque yo no sé si ustedes acuerdan en la definición o en el flujograma que dimos, Dios, sus obras, su reino y su gloria. Sus obras, ¿cuáles son las obras de Dios? Oye, eso hay que contestarlo de una vez, todo lo que existe, pero se engloban en dos renglones: la creación original de Dios y la regeneración, o la obra de regeneración de Dios, donde va a haber un cielo nuevo, una tierra nueva, todo nuevo. El único que no será nuevo es Dios y Jesucristo y el Espíritu Santo, en fin, la divinidad, ni los ángeles, porque ellos son así, pero los hombres inclusive seremos nuevos. Todo lo que está sujeto a la carne, a lo que se manifiesta físicamente, será totalmente transformado en un cielo nuevo, en una tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Y vi los cielos envolverse como si fuera una sábana, ¿verdad? Y los elementos ardiendo caían y yo no creo que sea una figura que estén usando los apocaliptas allí para hablar de lo que sucederá al fin de los siglos, sino que claramente están usando una visión verdadera. Ok, miren esto. El reino de Dios. La Biblia es Dios, sus obras, su reino y su gloria. Dios, sus obras, su reino y su gloria, ¿verdad? Ese es el flujograma de todo lo que contiene la Biblia. Ya sabemos lo que son sus obras, ya sabemos cuál es la más grande manifestación de Dios, que Dios siempre la ha venido metiendo en el paquete desde el principio, Génesis 3:15, en fin, los evangelios, que es Cristo. Pero miren, el reino de Dios, dice Graeme Goldsworthy, un teólogo que se ha ocupado mucho de este tema, que el reino de Dios es el pueblo de Dios en el lugar de Dios, bajo el gobierno de Dios y la bendición de Dios. El pueblo de Dios en el lugar de Dios, bajo la dirección de Dios o el gobierno de Dios y la bendición de Dios. Dios está ahí. Ahora bien, a esa definición lo único que no veo en ella contenido es la corte celestial, digamos, el séquito que acompaña a la divinidad, sus criaturas extraordinarias, pero imagínense que está ahí metida. El pueblo de Dios, en el lugar de Dios, bajo el gobierno de Dios y bajo la bendición de Dios. Ese es el reino de Dios. Eso vamos a desarrollar la semana que viene, porque fíjense el slide siguiente, Joel. El reino de Dios es el pueblo de Dios. Miren la historia del pueblo de Dios. En Génesis es exactamente una crónica de cómo Dios procura forjar un pueblo para sí. ¿Sí o no? ¿Qué pasó con el ser humano? Adiós, amigo. Y entonces, después de la caída, el hombre no puede buscar a Dios. Está completamente impedido por decreto y por naturaleza de encontrar a Dios. Entonces, ¿quién tiene que buscar al hombre? Fíjense ustedes ahora, Dios, el ser supremo, el glorioso, el infinito, el eterno, todo lo que sabemos de Dios o que podemos imaginarnos, Él buscando al hombre. Eso es algo increíble. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Dios buscando al hombre. Dios se acerca al hombre, no al revés, porque no es posible lo al revés, simplemente por eso. Entonces, el libro de Génesis, por ejemplo, que es el libro y es lo que vamos a resumir la semana que viene, es el esfuerzo de Dios por forjar un pueblo, porque el reino de Dios demanda un pueblo, ¿verdad? El reino de Dios es el pueblo de Dios en el lugar de Dios, bajo el gobierno de Dios y bajo la bendición de Dios. Apréndase esa frase, esa fórmula de Goldsworthy. El reino de Dios es el pueblo de Dios en el lugar de Dios
bajo el gobierno de Dios y bajo la bendición de Dios. El pueblo de Dios. Entonces, ¿y el pueblo de Dios? ¿Quién es? Bueno, en el Génesis nosotros vemos que todo el mundo se apartó. De hecho, en Génesis 6, por ejemplo, Génesis 6 dice que vio Dios que el designio de los pensamientos de los hombres en tiempo de Noé era solamente ¿qué? El mal. Y se acuerdan lo que pasó cuando Set creció, que se volvió un hombre. Dice, y volvieron los hombres a adorar a Dios. Eso quiere decir que se habían olvidado de adorar a Dios. Pero yo te estoy hablando de quizás 200 años a partir de la creación. Cuando Set nació, Adán tenía 130 años. Ponle que a sus 40 años, cuando él ya era un hombre, los hombres comenzaron a adorar a Dios a través, él de alguna manera, Dios lo guió a la adoración a Dios. Entonces 130 más 40 son 170 años. Estamos hablando de 200 años después de la creación. Ya la gente se había olvidado de Dios y no adoraban a Dios, y ahí estaba Adán vivo todavía. Yo no sé qué le pasó, pero vino en él, y los hombres comenzaron otra vez a postrarse ante la divinidad. Pero se perdió todo eso, y después vemos en los tiempos de Noé, 1500 años después de la creación, también el mismo asunto, y vio Dios que el designio de los pensamientos de los hombres era de continuo, solamente la maldad. Y Dios y Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Un individuo con su familia, que en total eran 8. Póngase que habían 50 millones de personas o 20 millones de personas en la tierra a esa edad. Es un numerito muy bajito, pero póngase que eran 20 millones. 8 gente a quienes Dios agració. Allá gracia, es Dios que lo busca, acuérdense, no es que el hombre busca a Dios, es que Dios lo busca. De tal manera que vemos al final algo que yo se lo he dicho solamente de boca. Perdón. Y eso lo vamos a desarrollar la semana que viene. Termino con esta figura, que quisiera encontrar un artista que me hiciera también un cuadrito de eso para yo tenerlo en mis archivos. Y es ese. El reino de Dios procura establecer su reino, ¿verdad? La historia va caminando, esto es el tiempo. Y aquí la raza humana, ¿verdad? La humanidad, en millones, lo que sea. Sucede, señores, que aquí en el Génesis, cuando Dios crea a Adán, inmediatamente el hombre se trae a Dios. Pero sucede que Dios procura establecer su reino entre los hombres, ¿verdad? Pero se complica eso. Y aquí miren, siempre era algo así, una curvita así, chiquitica. Esos levantamientos de ahí era la cantidad de gente que pertenecían a Dios dentro del conglomerado del mundo. Póngase que en tiempo de Noé, por ejemplo, en tiempo de Noé habían, qué sé yo, aquí en este punto, Noé, habían, vamos a ponerle 200 millones de gente. Miren, esto que yo le estoy ilustrando aquí es que todo esto, esta área debajo del gráfico, dentro del gráfico, todo eso eran perdidos, toda esa gente. Y unos pocos, aquí en tiempo de Noé, 8 gente eran del pueblo de Dios. Se complicaba la historia, se sigue cuando Dios llama a Abraham, Jacob, Isaac, la misma historia, todo el mundo perdido, y unos pocos que pertenecen al pueblo de Dios. Pero, aleluya,
al cielo. Entonces, viendo este gráfico, entonces, ahora no, ahora ya no es una orillita azul. Ahora es todo esto que es azul aquí. Y que va a avanzar, va creciendo a medida que avanza la historia. Está bien, esto sigue negro. Ok, todo esto sigue negro, está bien, ¿verdad? Pero déjame eso azul, que es mucho. Ya no son dos gatos. Y cuando Juan ve la visión, finalmente, del reino de Dios, del pueblo de Dios, en Apocalipsis capítulo 7, versículo 9 al 14, ponlo delante, él ve una multitud de gente vestida de blanco, es decir, los redimidos, tan grande, tan grande, tan grande que nadie podía contar. No era un remanente, como dicen las sectas. No, que remanente, que si yo quiero, ¿cuál remanente? ¿Qué remanente de dónde? Los miles de millones incontables, hermano. Cientos y miles y miríadas de gente. Cristo no vino a hacer una obra flaca y pequeña, Él vino a hacer una obra magna, grandísima, extraordinaria, aunque es verdad que se pierde mucha gente, como las estrellas del cielo, del mismo modo como las estrellas del cielo también se salvan. Glorioso. El reino de Dios, el reino de Dios es el pueblo de Dios en el lugar de Dios y bajo la bendición de Dios. ¿Estamos claros? Entonces la semana que viene vamos a ver eso del pueblo y el lugar, porque están medio a la par. Y como un tip, como algo, un adelanto, acuérdese que cuando Dios comienza a forjar su pueblo todavía no hay lugar. Pero después que llama a su pueblo de Egipto, les ofrece un lugar que se llamaba ¿cómo? Canaán, pero ese lugar era temporal, ¿verdad? Y claramente en ese lugarcito no cabe todo el pueblo que Dios. Por eso Él se fue y comenzó a construir una ciudad en los cielos, ¿sí o no? Que se llama ¿cómo? La Nueva Jerusalén, la celestial. ¿Lo dice la Biblia o no? Los testigos de Jehová estaban locos ayer cuando yo le hablé de ese concepto que es tan bíblico y que aparece 1000 veces en las Escrituras. ¿Cómo te dice? Sí, eso es exactamente lo que está sucediendo justo ahora. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y el reino de Dios ahora es parcial entre los hombres, ¿sí o no? Pero llegará la hora y el día en que Cristo será nuestro todo, nuestro sol, nuestra luna, nuestro todo. Así que eso es el reino de Dios. Lo vamos a desarrollar mejor la semana que viene. Dios le bendiga. Sí. Déjeme permitirle, antes de ir